audiencia para dar a conocer el veredicto en la carpeta judicial 3397 correspondiente al legajo número 29.675 de Comodoro Rivadavia, encontrándose el tribunal integrado por la doctora Daniela Curi, el doctor José Rago y el suscriptor Miguel Caviglia. En la sala de audiencia se encuentran el doctor Cretón, a cargo del Ministerio Público Fiscal, y el defensor particular del imputado, doctor Guillermo Iglesias, quien también se encuentra acompañado obviamente por el imputado en esta sala de audiencia. En primer lugar, queremos informar a las personas presentes que la demora, esta audiencia se había fijado a las 13:30, pero en atención a los distintos planteos efectuados por las partes y que merecen obviamente dar una acabada respuesta, si bien esto es una prieta síntesis de los fundamentos y el veredicto, tenemos que obviamente abordar todos los tópicos que han sido planteados por las partes en la audiencia, y a eso se debió la demora. Les pedimos disculpas. Adentrándonos en el tema, ha quedado acreditado para este tribunal la materialidad del hecho ocurrido el 1 de agosto, alrededor de las 13:45 horas, en la intersección de las calles Calleri, casi esquina Marinero López de esta ciudad, del que ha resultado la muerte violenta de Sebastián Alberto Aro a la edad de 21 años y las lesiones graves sufridas por Sergio Flores a la edad de 18 años, producto de la utilización de un arma de fuego. Ello a partir de los certificados médicos policiales que se incorporaron en la audiencia por su lectura del señor Aro, así como de la autopsia del mismo, llevada a cabo el 2 de agosto de 2010, y el certificado de defunción del mencionado, firmado el 4 de agosto de 2010 por Claudia Esperanza, del que surge el motivo de la muerte como un paro cardiorrespiratorio traumático, y fija el óbito el 1 de agosto a las 14 horas. Así también encontramos los certificados médicos policiales firmados por el doctor Fernández respecto de Flores, el informe forense del nombrado, donde de fecha 19 de agosto del 2010, el informe del doctor Licciardi, donde informa que no se extraen proyectiles del cuerpo de Flores, y la historia clínica del nombrado, también todos estos elementos incorporados por su lectura al debate. Así también entendemos que corroboran este plexo probatorio los informes fotográficos, las vestimentas secuestradas de Flores, el informe pericial rendido o depuesto en la audiencia y a través de su testimonio del comisario Ansaldo, y los restantes testimonios escuchados en la audiencia de los testigos que asistieron a la misma. Que respecto de la autoría, y a partir fundamentalmente de los testimonios de los testigos Brunial y Cornejo, también el de Fasano con algunas reservas, sumado a los testimonios de Oscar y Miguel Vargas, como así también considerando que desde un comienzo las versiones que los testigos le han aportado a los oficiales Mallea y Carrizo son coincidentes en cuanto a que el hijo extrae el arma y dispara. Entendemos que la regla de la experiencia nos indica que resulta más creíble que estuviera armado en atención a lo sucedido con su suegra la noche anterior y el hecho de habitar en un barrio conflictivo, que le haya quitado el arma a Flores,
quien se encontraba acompañado de un grupo de personas que podrían haber salido en su auxilio. La ausencia de detalles aportados por el propio imputado en su defensa material del preciso momento en que supuestamente desarma Flores, ya que lo traumático de ese momento debería haber brindado mayores detalles de su accionar, desvirtúan la teoría del caso postulada por la defensa. Ahora bien, en relación a los planteos de las partes y en un primer lugar, en relación a la alegada causal de justificación del artículo 34, inciso sexto, apartado A del Código Penal, entendemos que no ha sido probada en modo alguno lo reconocido por las partes discusión, que la reconocida por las partes discusión se haya transformado o haya derivado en una agresión ilegítima, requisito sine qua non para que opere la causa de justificación. Lo expuesto exime a esta altura de analizar la concurrencia de los restantes requisitos fijados por la citada norma. En igual sentido, no superado este valladar, tampoco podrá introducirse con éxito en el análisis de un exceso en la legítima defensa. Por lo demás, mal puede entenderse en el caso la creencia del imputado de encontrarse ante una necesidad de defenderse frente a una discusión que a una acalorada y empujones no lo habitaba ex ante a suponer que Flores, Haro y el grupo tuvieran intenciones de matarlo o lesionarlo, toda vez que la discusión en ambas teorías del caso se ha centrado sobre el móvil de un robo. Aun suponiendo que el imputado se encontraba en ese estado, de las pruebas arrimadas al proceso y de sus propios dichos no ha justificado el temor ni esa falsa suposición. Respecto del planteo de hallarse frente a un supuesto homicidio preterintencional, el previsto en el artículo 81b, el que con claridad reza: al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte, es justamente la utilización del medio empleado, por caso un arma de fuego de grueso calibre, no escapa al conocimiento común y puntualmente al del imputado, que resulta ser un medio apto e idóneo para causar el resultado luctuoso. En la práctica, excluye del tipo penal atenuado, pues este requiere el dolo de las lesiones y la culpa en el caso de la muerte. Por último, en relación con la aplicabilidad del agravante del artículo 41 bis del Código Penal, observamos un despliegue de un plus de violencia en el empleo del arma de fuego que excede el grado de violencia constitutivo y abarcado por el tipo penal básico del artículo 79 del Código Penal. Esto es, el hecho de haber disparado en reiteradas oportunidades en contra de la humanidad de Flores y ultimando a Haro de un certero disparo. Como corolario de lo expuesto, este tribunal considera que el fallecimiento de Haro y las lesiones graves de Flores son el resultado querido por la conducta desplegada por Eduardo Andrés Lijo. La utilización de un arma de fuego y su alto poder vulnerante es un aspecto que no ha podido ser desconocido por el imputado frente al hecho. Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas, efectuadas, y luego de la deliberación prevista en el artículo 27, y de acuerdo a lo establecido por los artículos 304 y 329 del Código Procesal Penal del Chubut, este tribunal colegiado por unanimidad falla declarando
la responsabilidad penal de Eduardo Adrián Lijó, DNI 28-298-979, nacido en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, el 13 de marzo de 1981, casado, instruido, domiciliado en Bogotá 640 del barrio La Prida, como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en función de lo previsto por los artículos 79, 90, 41 bis, 55 y 45 del Código Penal. Segundo, el juicio sobre la pena previsto en el artículo 349, primer párrafo del Código Procesal Penal, se llevará a cabo el día 17 de mayo del corriente año a las 9:30 horas, quedando las partes notificadas en el presente audiencia. Simultáneamente el uso de la palabra, atento a la declaración de responsabilidad por el delito que lleva el caso del Ministerio Público Fiscal, esto es el homicidio agravado por el uso de armas de fuego, el uso real, condiciones graves. Atento que obviamente la responsabilidad implica que, si bien se tiene que hacer la cesura, voy a solicitar una prisión preventiva para el señor Eduardo Daniel Lijó, por la responsabilidad que acaba de detectar, en atención a que existe un elemento de convicción suficiente, conforme al artículo 120, para tenerlo como responsable del presente delito. Esto es una pena, si bien es un autor primario, es una pena que supera ampliamente los 3 años de prisión que establece el artículo 26 para aquellos casos que se establezca una condena a ejecución condicional, y por lo tanto, en virtud del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, en su inciso segundo, lo voy a fundar por el peligro de fuga. Esto es la característica del hecho y la pena que se espera, que en este caso va a solicitar el Ministerio Público Fiscal, ampliamente supera los 3 años de prisión, y por lo tanto considero que la libertad del señor Lijó puede llegar obviamente a no venir, no concurrir a la audiencia de censura y por ende obviamente obstaculizar la acción de la justicia. Por esta razón es que solicito la medida de coerción, prisión preventiva para el mismo. Doctor. Sí, cerrar el circuito de sus pretensiones, facilitado, entiendo, por el dictado de esta sentencia, que seguramente va a ser objeto de impugnación y seguramente la Cámara podrá hacer un análisis distinto, evaluar con mayor precisión los alcances de la prueba y con ello tener impacto sobre la escala penal. Un poco de historia. Lijó tuvo 4 meses detenido, salió en libertad, se presentó regularmente a todas y cada una de las obligaciones que se han exigido. Estuvo siendo controlada su libertad por el cuerpo de delegados de control, sin perjuicio de también asistir regularmente a su trabajo. El día del juicio, por vía del artículo 307, el presidente del tribunal dispuso su convocatoria a esta sala con custodia policial. Ese fue el primer día, ninguno de los otros 2 días esto ha sucedido. Entonces el peligro de fuga no desaparece el primer día, el segundo estuvo, el tercero también estuvo, y sin embargo Lijó se ha sometido siempre al proceso. Nunca fue una opción tener que irse porque los hechos han ocurrido de otra manera. Y por eso es que entiendo que la solución al caso será esperar que la sentencia quede firme, tener Díaz Besone, Bayari con Argentina, informe 85 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Garay, delito de abuso sexual que quedó privado de la libertad, al igual que Ríos, oportunidad en que la Cámara de esta ciudad dispusiera la confirmación de la sentencia, a partir de lo cual la sentencia ya había superado el doble conforme, con lo cual esta garantía que tiene el imputado del doble conforme había surtido sus efectos y en ese caso ameritaba la detención. No es lo que sucede en este caso. La escala penal que fijó el tribunal es la que seguramente va a determinar la pena que se va a imponer, pero no necesariamente es la pena que se va a definir. Es decir, la Cámara lo va a revisar y eventualmente el Superior Tribunal de Justicia. Con lo cual,
hablar de peligro de fuga, prescindiendo respecto de quién es la persona que puede colocarse en fuga, si bien el tribunal con esta decisión ha prescindido, lógicamente, de saber y conocer a quién ha juzgado, se ha desentendido de la persona, en este caso puntual, con el peligro procesal y no de fondo, creo que adquiere mayor relevancia. Y entiendo que no se vislumbra con claridad, porque no es una cuestión hueca, es decir, si alguna vez ha violado alguna de las obligaciones, si no es el caso. Esto se vincula con la conducta del imputado dentro del proceso y no solamente con la pena. Y lo que ha evidenciado el imputado a lo largo de este proceso es que su sujeción al proceso está garantizada. Podrá sujetarlo al proceso de una manera distinta, en vez de que venga una vez por semana serán 2. Pero no hay duda que mi defendido se ha sometido largamente a este proceso, que ha durado 3 años, está próximo a expirar el plazo, y sin embargo mi defendido ha estado presente acá, no como un estoico, sino como una obligación, y es la que ha asumido, y por eso es que solicito que, al menos en este caso, el tribunal tenga la consideración de saber cuál ha sido la conducta que el defendido ha asumido a lo largo del proceso. Porque no ha sido informada, es decir, el tribunal no tiene conocimiento porque ha sido sometido a conocimiento del hecho, pero no de la conducta del imputado del proceso. Por eso yo me permito hacer esta historia. Y en esa inteligencia solicito que se le mantenga la situación que hasta este momento viene gozando, hasta tanto la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, o en su defecto que la Cámara, una vez que disponga su confirmación o su revocación, se sustancia ahí este mismo peligro. Bien, en la audiencia vamos a dar a conocer la resolución respecto de la prisión preventiva peticionada por la Fiscalía. Hemos estado analizando las circunstancias que rodean el caso y hemos concluido que asiste razón a la Fiscalía en cuanto a que se dan los presupuestos del artículo 220, inciso primero y segundo, y el artículo 221, inciso segundo, en relación a el peligro de fuga. Nos convence al respecto las características de los hechos investigados, los hechos de una gravedad importante, y eventualmente, si bien la pena en expectativa que se prevé es una pena importante, nos convence más de la aplicación de este instituto en función de asegurar más el fin de la ley penal que la sujeción al proceso. Estamos convencidos de que el diputado se ha sometido al proceso en todas las instancias, e incluso en alguna instancia donde se cernía sobre él una posibilidad importante de un cumplimiento efectivo cuando en su momento firmó un juicio abreviado y también se sujetó al proceso en esa instancia. Pero los fines de la ley penal, esto es el cumplimiento último del fin de la ley penal, nos llevan en este caso a resolver la cuestión de la manera que pretende la Fiscalía, y más allá del principio de inocencia que respetamos y entendemos que le asiste al imputado, vamos a dictar la prisión preventiva del mismo hasta tanto que define las resoluciones esta y la que obviamente después se surja de la audiencia de cesura obviamente por la oficina judicial se determinará el lugar de detención a partir de este momento para que la detenga.